Hola, Mil gracias por acompañarnos a la presentación del libro de Liliana Lara, em, Método Rumano para dejar de fumar. Eh, Liliana es profesora y escritora. Nacida en Venezuela, vive en Israel. Su primer libro, Los Jardines de Salomón, ganó el premio Ramos Sucre en Venezuela en el 2007. Su segundo libro de cuentos Trampa Jaula fue finalista del premio Osvaldo Trejo en el 2012. Em, Su libro Abecedario del Estío fue finalista del premio transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en Caracas. Y además de estos libros ha publicado también una novela, La música de los barcos, en el 2019. Y hoy estamos muy contentas, Krina, Ver, Lena Yao y yo, acompañar a Liliana en la presentación de su último libro de cuentos que está siendo publicado por la editorial LP5 y saldrá muy pronto. Entonces, bueno, vamos a conversar con Liliana hoy. Le doy la palabra a Krina, que va a comenzar con comentarios y preguntas. bueno, yo voy a comenzar con una especie de comentario general, que cuando uno se encuentra frente a una inmensidad, que es un libro de cuentos, que es literatura, no solo historias, hay que tener algún ángulo, algún punto de vista. Y yo suelo agarrarme del espacio narrativo porque ahí se esconden o están a la vista más o menos todo, toda la problemática, toda la axiología, todos los temas. Digamos que es el tercer libro de cuentos de Liliana, que ya lleva como 20 años en Israel, ¿verdad? Más o menos eso. Entonces, el primero ocurre totalmente en Venezuela, es un libro venezolano. El segundo, Trampa Jaula, también ocurre en Venezuela, pero es una Venezuela cada vez más fantasmagórica. Es una mezcla de recuerdos reales con un paisaje que no sé qué tan real es, pero la impresión es fantasmagórica. Y lo interesante que es primer libro de Elia, que está situado en el lugar de acogida, no en lugar de salida. Cuando un inmigrante pasa a este estado, ya está haciendo parte de alguna manera de la literatura del lugar donde está, aunque el idioma en caso de Liliana no es el hebreo y no sé si lo será alguna vez. Bueno, la mayoría de los cuentos son totalmente realistas. Podrían ser basados en realidad, pero la propia Liliana ha dicho una vez en una entrevista que lo que le interesa es buscar lo fantástico que está metido, que está agazapado dentro de lo real. Se podría decir que son cuentos de una inmigrante, claro, pero eso sería no hacerle justicia a la literatura, que significa en primer lugar una reelaboración de la realidad. Y por eso yo celebro que los cuentos están por fin situados en Israel, porque eso les da una nueva riqueza, no solamente espacial, sino temática. Lo interesante es que el único cuento que está situado en Venezuela, La carretera, en realidad muestra más el desamparo de un extraño que todos los que están situados en Israel. Lo único que es el desamparo no es solo de una visitante, es igual o peor a las de todos los personajes que ahí aparecen. También no es de extrañarse que todos esos cuentos están narrados desde una periferia, que significa una expresión de la situación de extranjería en y a través del espacio.
La periferia es un lugar, pero sobre todo es una sensación. Traduce situación de no pertenencia, de pertenencia incompleta, un defecto de apropiación recíproca entre los personajes y el espacio que los contiene. Estoy hablando dentro de la literatura. Traduce la sensación de estar siempre fuera de alguna realidad dominante que se presenta como externa, inalcanzable o incluso enemiga, totalmente enemiga. En más o menos eso no ocurre en el caso de Venezuela. En este caso no hay periferia ni centro, en mi opinión, sino una doble realidad perversa que afecta por igual a los visitantes, los extranjeros y los que nunca se han movido de ahí, como el PRI. Desde luego, toda literatura es de un modo u otro expresión de extranjería. Pero cada libro lo es a su manera. Y aquí tenemos en este libro diferentes grados de extranjería, unidos sobre todo a la situación de inmigrante, más o menos asimilado, que es también propio del país. Israel es un país de inmigrantes, mucho más que cualquier otro. Tenemos la figura de la nueva inmigrante huida de su país, que cae en un lugar como caería en un estanque, que ni siquiera le interesa, donde solo busca la sobrevivencia cotidiana. Tenemos inmigrante que es hijo de inmigrantes mal asimilados y mal asimilado él, que creció en una familia extraviada, que estudia, vive, habla el idioma y hace su servicio militar, pero siempre se siente absolutamente inferior y exterior a los demás. Esa historia, la primera historia ocurre en una casa que no es, hablando del espacio, que no pertenece a esa persona, no es suya. Pero mientras la suya lejos, en una realidad totalmente paralela, se degrada. Los espacios en las historias de Liliana muestran realidades paralelas y opuestas en mayoría de los casos, conflictivas. Ese hijo de inmigrantes, su historia ocurre bajo tierra de un faro, en el sótano de un faro, o sea, algo más absurdo e imposible. El muchacho busca formas de identidad tratando de entender el lugar y su historia a través de su teléfono, pero sobre todo se asimila todo lo que le ocurre a través de los juegos de internet, sea mundo virtual. Tenemos una historia donde la situación de periferia y de extranjería no es de una inmigrante, es de una vieja con demencia senil. Y no hay peor extranjería que la de la vejez. Y ese cuento lo demuestra de manera muy clara. Tenemos también una inmigrante supuestamente asimilada y acomodada, madre de familia, que es la que, en mi opinión, se asemeja más a la situación de la propia Liliana, que sin embargo siente y expresa en los cuentos algún defecto de identidad, alguna falta de pertenencia verdadera. Es la misma que escucha es la misma que busca objetos en un museo, se obsesiona con objetos, o que escucha en autobús la conversación de dos mujeres mayores y se da cuenta de su propio defecto de pertenencia, porque después de 20 años no conoce el nombre de una sola calle en la ciudad donde trabaja. Toma autobús cada día. Tenemos el caso de visitante que vuelve a un país de origen y se encuentra en una realidad paralela que no conoce. Ese es el caso de extranjería expresada en espacio de manera máxima. Bueno, y tenemos también el caso de el caso ese en el autobús está poniendo en evidencia también
otro tema mayor, que es un tema de la desmemoria, que lo expresa la vieja, la persona en el autobús, la inmigrante caída del cielo, que se le olvida su país de origen. Y todo esto está causando realmente un conjunto, porque la desmemoria hace parte de vivir en una periferia. Si no tienes recuerdos unidos con la tierra, con el lugar donde estás, hay una fricción entre tu memoria y tu lugar en el mundo. Hay un solo cuento que es apocalíptico, aunque totalmente basado en situación real en la pandemia, y en mi opinión tiene algo de homenaje a la Edgar Poe, a la máscara de la muerte roja. En ese no hay inmigrantes, en ese todo el mundo es, digamos, miembro de la realidad dominante, pero ya no existe donde ejercerla. El espacio mismo del país se ha vuelto enemigo de todo el mundo, ya no queda nada. Y el último cuento, que es el más divertido, diría yo, y el más terrible también de la historia, que da el título al libro, sí es un cuento absolutamente realista, que ocurre en una comunidad de inmigrantes. Se nota cómo viven, se nota cómo están. Hay unos que están ahí porque siempre han estado ahí, otros que se han exiliado, como ese rumano se ha exiliado, digamos, a un conjunto que socialmente no le corresponde. Y el problema de la periferia es también la soledad, que en ese cuento llega a mucha expresión, porque cada cuento expresa algún tipo de, o sea, son los mismos temas, pero cada cuento los expresa de una manera especial. El cuento del museo expresa la vínculo de los objetos, que ya ni siquiera pasan por casa, directamente con la tradición, los rituales, la identidad. El cuento de de la inmigrante que limpia una casa y piensa en la suya, muestra claramente el problema de inmigración, pero en su peor aspecto. El cuento del rumano, en mi opinión, es el donde más se nota la soledad. Migdalor es el cuento del muchacho. El tema de la soledad lo tiene ese conde rumano que nunca se deja, que digamos, según el narrador de la historia, él todavía está buscando compañía y la encuentra en la esposa venezolana del narrador, una chica alegre que poco a poco en situación de inmigración ha perdido toda su alegría, toda su felicidad, y que busca asimilarse en el entorno israelí. Lo hace a través de ese rumano, que los rumanos, yo veo en los cuentos de Liliana, representan la generación antigua de inmigrantes, que ya son habitantes legítimos, en cierto modo. Y también y la soledad es también del marido, que ya no lo entiende nadie en su entorno, ni tampoco la esposa, que pierde contacto con él, porque trata de estar con este romano, o a través de ese romano de ser aceptada en su familia, por los hijos, por todo el mundo. Lo que un pequeño detalle al final del cuento demuestra que no se ha producido y tal vez no se producirá jamás. También hablando de los espacios, en casi todos los cuentos aparece el tema del espacio encerrado, primero como defensa contra el entorno. Después tenemos esa de los espacios que se reducen. Es muy interesante el caso de la inmigrante que cuida de una casa. Las casas que según Bachelard deberían darnos amparo, allá son el objeto vulnerable a las que debemos amparar nosotros. La protagonista
tiene que ocuparse de dos casas, de la suya que está lejos y de esta en Tel Aviv para que no se degraden, que no mueran, para mantenerlas con vida. Cuando esa situación debería, en una situación sana, debería ser al revés. La casa es la que te da cobijo y protección. En esta casa también hay tesoros escondidos, que son las historias y los recuerdos de la familia. En la casa de la vieja hay una sola casa que refleja totalmente su estado de cabeza. También hay un lugar con tesoro escondido. En este caso se trata de un escondite de verdad, de un tesoro de verdad. Y esa señora que repite como una especie de maldición cíclica, cada día nombra a sus gatos, cada día tiene que buscar cómo se llama, porque la llaman. Pero una cosa que nunca olvida es el escondrijo secreto donde oculta un verdadero tesoro, que es su viejo manuscrito. Hasta ahí su memoria llega siempre, pero es lo único. Hay tesoro escondido que está seguramente buscando el muchacho que anda dentro del pasadizo en Migdalor, debajo del faro. Él encuentra un pasadizo secreto y se queda metido allí. Bueno, él logra salir, pero no sabe si ha sido porque lo ha mordido, dónde está, si está enfermo, si se va a morir. O sea, un espacio, un escondrijo, pero totalmente enemigo. Y en este momento no recuerdo así de memoria otros, pero no hay cuento donde no hay, siempre hay un tesoro, siempre hay, el espacio va concentrándose en algún punto, algún objeto, en la despensa, que es un encierro, en ese túnel, que es un encierro también. Bueno, los espacios en los cuentos siempre muestran un poco las obsesiones del autor. Y yo creo que ya dije demasiado y un poco comienzo a repetirme. Entonces, me gustaría hacer esa pregunta a Liliana para ver de dónde viene tu obsesión con el espacio cerrado, con el escondite, con la trampa jaula, todas las que aparecen en muchas historias. Bueno, primero que nada, qué maravilla que estemos reunidas aquí presentando este libro. Quiero agradecerles muchísimo la presencia acá. Quiero agradecer también a LP5 Editora, a Gladys Mendía, que el libro sea un libro. Y bueno, volviendo a tu pregunta, el tema del espacio en general, no sé si el espacio cerrado, pero el tema del espacio en general a mí me interesa muchísimo, porque desde que llegué a Israel tengo este tema, porque siempre, apenas llegué me hice la pregunta, bueno, ¿cómo puedo escribir sobre Venezuela, sobre el espacio venezolano, si no estoy ahí? ¿Y cómo puedo escribir sobre Israel si que parezco una guía turística de alguien que no es local? Yo escribía crónicas, entonces eso sí me salía bien sobre Israel, pero no cuentos. En los cuentos sentía que había algo que necesitaba un espacio vivido, que es el tema, y que yo no lo tenía totalmente, y tampoco lo tenía en Venezuela. Entonces me sentía en esa especie de limbo que yo creo que se refleja en los cuentos, porque ese limbo viene de ese limbo mío, ¿no? En el limbo en el que están todos los personajes al que llegan a estar en algún momento. Entonces, con el tiempo comencé bueno, decidí en estos primeros libros que iba a hablar de un espacio que es casi inventado, que es Maturín, en los años 80. Entonces, bueno, ahí nadie tenía que decirme nada, porque, bueno, no sé, es mi memoria, es mi espacio, quien no estuvo a Maturín es una cosa mágica. Entonces, bueno, me daba muchas posibilidades de ficción. Y luego, con el tiempo, sentí que ese espacio también se me estaba escapando,
no porque no pudiera reflejarlo, porque al final entendí que uno puede hablar de cualquier cosa, uno va a Google Maps y mira satelitalmente cualquier cosa y lo puede, lo puede referir y puede hacer, siempre y cuando lo que quiera escribir sea un asunto vivo. El tema es que lo que tiene que estar vivo es la historia que uno quiere poner en ese espacio. Y entonces, bueno, con el Google Maps uno puede llegar a cualquier lugar, y de hecho hay personas que nunca salieron de algún lugar, del espacio físico en el que se encuentran, y escribían sobre lugares imaginarios. Pero con el tiempo empecé a sentir que el espacio donde vivo me invadía mucho, ¿no? Mi idea de querer escribir sobre Venezuela estaba muy presente, de una manera muy... así como la lengua también me estaba bombardeando, también ese espacio me estaba diciendo cosas, y que yo no podía, ya no podía ubicar mis cuentos o obviar de lo que me rodeaba. Sin embargo, seguía siendo un espacio defectuoso, pero el espacio defectuoso a mí me gusta, y creo que me encanta cuando, cuando si no logro totalmente hablar de un espacio venezolano. De hecho, mis cuentos cumaneses, me comentaba Ruby Guerra, ¿sabes que la tucumana? Bueno, me encanta que alguien diga tú Cumaná, tú Maturín, tú Venezuela. Este, y me encanta que alguien diga también tú Israel. Y en Israel yo vivo en un kibutz, que también es un espacio diferente y lejos de la ciudad. Yo no vivo en Tel Aviv ni en Jerusalén. En periferia. Entonces es periférico totalmente, pero es una periferia rarísima. No es suburbano, es campo, pero tampoco, pero ya la ciudad nos está invadiendo. Entonces ese espacio, y aparte yo trabajo en muchas ciudades de Israel. Entonces cuando decidí, por ejemplo, ubicar mi cuento Casas Vivas en la calle Kaplan, yo dije, no voy a decir cuál. No, hay miles de calles Kaplan en Israel, o sea, de Tel Aviv, de Petah Tikva, ¿qué calle Kaplan es? No importa. Entonces, porque yo también dentro de Israel estoy deambulando, estoy nómada, y estoy yendo a muchas calles Kaplan de diversas ciudades por razones o de trabajo o de cualquier cosa, porque vivo fuera de una ciudad. Entonces, cuando uno vive fuera de una ciudad, en esto que es como una especie de, bueno, no sé, esta periferia campestre, bueno, va a hacer mercado en tal ciudad, o va al médico en la otra, o va a trabajar en la otra más. Entonces como que al final no conoce realmente, o conoce todas un poco, o o las conoce más o menos. Entonces me gustaba esa idea de un espacio defectuoso, que no se sabe cuál es, y de hecho por eso también en el cuento Casas Vivas es la calle venezolana, es la calle a la avenida calle Fuerzas Armadas, que es una calle en Maturín, pero que en todas las ciudades hay una con el mismo nombre. O sea, para mí, mientras escribía era Maturín, pero bueno, hay calle Fuerza Armada, avenida Fuerza Armada en cualquier lugar de Venezuela. Entonces, esa idea de esas calles ese cuento en una calle que puede estar en cualquier ciudad de Israel o en cualquier ciudad de Venezuela, o esos espacios eh, que se van cerrando cada vez más. Me gusta mucho esa idea, o ese lugar innombrado. A veces es en Israel, pero nunca está nombrada realmente, muy pocas veces está nombrada la ciudad. Entonces se sabe que es Israel, pero no se sabe qué es. O la carretera venezolana, que es una carretera alterna a la carretera de Oriente, no es la carretera común, entonces no se sabe, bueno, qué carretera es esta. Entonces esa idea de ese limbo espacial me gustaba mucho, esa poca definición y poca, sí, esa poca definición del espacio, por un lado, y ese entrar de los personajes en un espacio cada vez más pequeño,
más asfixiante, también me gustaba. Me resultaba muy cómodo escribir desde allí, ¿no? Desde ese espacio cerrado, espacio reducido, espacio que es al final también un limbo, de esos escape rooms que no existen, que son espacios inventados, artificiales, que eso me gustaba. Eso era lo que yo quería hacer con este libro. Y por eso los cuentos todos tienen, y están agrupados por ese mismo motivo, ¿no? Porque todos giran en torno a ese tipo de espacios. Y bueno, no sé si contesté con esto tu pregunta. De hecho, bueno, creo que es un espacio de extranjeridad dislocado en todo caso, ¿no? Eso, una calle que no se sabe dónde queda, un escape room que es artificial, los espacios del teléfono, de las búsquedas telefónicas que no existen, que son espacios virtuales, y bueno, creo que por ahí va la cosa. Eso toca un poco el tema que dijiste que ibas a trabajar, ¿verdad, Lena? Sí, sí. A lo largo de, bueno, felicitaciones, Liliana, qué libro tan contundente, tan lleno de símbolos, con tantas pistas de vida, además, porque creo que ahí el libro tiene una parte de viaje existencial, en todo, incluyendo la desmemoria. Hay un viaje existencial que provoca la desmemoria, sea por desplazamiento, sea por edad, sea por sustancias, sea eso, cualquier disparador, ¿no? Hace que cada uno de los personajes haga un viaje existencial dentro de un punto. Y hablando de ese perímetro del espacio, a mí me suena ese perímetro más cercano al perímetro de una ameba, que es algo que es dinámico, se mueve, se expande y se contrae, y de algún modo, en algún momento, es penetrable. Esa liminidad es penetrable. Cuando yo estaba leyendo, pensaba en cómo titularía un texto sobre tu libro, y pensaba que es muy difícil dejar el parcheo frankensteiniano que está allí, pero tendría que pensar uno que concentre todo, ¿no? Y que no dejar fuera. Hay muchas cosas que se repiten, que son constantes a lo largo de los cuentos. Y pensaba en el balancín y la conserva de... si yo fuese a titular un texto como reseña, como análisis de este libro, creo que partiría de allí. Y partiría de ese cuento del paisaje alpino, porque creo que concentra, de algún modo, siendo el que está en Venezuela, concentra las constantes que hay a lo largo de los cuentos. ¿Y por qué? Porque en algún momento se habla, ese cuento sería como la media al revés, la media volteada, ¿no? Hay un momento en que los cuentos, además de paralelismos, funcionan como los negativos de una fotografía. Si nos ponemos a pensar en el cuento del autobús, por ejemplo, era la morena y la rubia. Entonces, bueno, ¿y dónde queda Israel, ¿no? En el paisaje alpino? Queda en la Tierra Santa, que ella da a cambio de una máquina. Y luego ese cruce de religiones en el hombre persignándose al darse cuenta de la Tierra Santa. El caso es que leyendo pensaba, bueno, desde dónde agarrar el libro. Y recordé a la autora, unas palabras de la autora, y recordé a otra autora que trabaja en lo fronterizo, que es Gloria Anzaldúa, en su libro La Frontera. Y me fui al libro y curiosamente encontré este fragmento que es muy cercano a algo que ocurre en los cuentos de Liliana. En esta tarde gris me siento entre dos aguas, el calor de mi casa y el frío de afuera.
Los dos arbitran el cuadro de vidrio de la ventana. Estoy sentada entre la calidez y el frío sin saber cuál es mi territorio. Esa sería la cita. En este caso de Liliana, es de un texto que se llama El exilio, el analfabetismo y la cosmética. Y dice que, cito, creo que para escritores efectivamente bilingües o multimilingües, la problemática de la lengua es mucho más patente, en tanto supone una pluralidad que en ciertos casos los ubica en un entrelugar. Bueno, ese entrelugar, estas constantes son entrelugares, porque los entrelugares no son solamente espacios geográficos o espacios existenciales, sino que abarcan mucho más. La identidad, por ejemplo, parchada como un Frankenstein, el tránsito que al mismo tiempo es estático, un tránsito estático, un salto, los paralelismos, ese espejo que se empeña en hacerse añicos, lo que fue, y contado desde los objetos, el tiempo que se anula, lo que es paisaje que se superpone, se hace otro parche con los paisajes que se dejaron en el allá, no solo de Venezuela, sino de Rumania o de los otros personajes, lo que es la textualidad o la escritura, la dicotomía comida-hambre, la vida y la muerte, la contemplación, hay muchísima contemplación en los cuentos, escapar, no a los encierros, sino a la cotidianidad, escapar, ¿cómo escapo? Y algo muy, muy interesante que es el paralelismo entre el mundo analógico y el mundo digital, y casi un anuncio de un paisaje transhumano o posthumano, ¿no? Hay personajes que se sienten en algún momento como esos muñequitos de la máquina del paisaje alpino. Por ejemplo, el cuento de Coppelia. Una estaba tan viva que casi estaba muerta, otra era tan de verdad que casi era una máquina. El chico que cría monedas en sus granjas de criptomonedas está encerrado también. El chico que está en la torre encerrado también está encerrado dentro de una pantalla. Entonces, el coche, el carro parcheado y la máquina de los tiroleses es casi como un proto digital, ¿no? Es esa historia de antes. Y entonces hay un momento en que se habla de la guerra, entre guerra y preguerra, y bueno, pero esto es la anulación una vez más de los tiempos de los entrelugares. Los entrelugares son esa pecera sin fondo que es una constante también, la alusión a la pecera. Alguien está en su pecera, estoy en mi pecera, pero esa frontera es transparente y penetrable. Por ejemplo, en el cuento posapocalíptico, a pesar de que sí, la mayoría son israelíes, hay dos que penetran, la venezolana y el árabe. Penetran esa realidad que parece en los tiempos también, y se vive un paralelismo entre la historia sagrada tal, y este encierro loco que lleva a esta gente a hacer, bueno, una nueva sociedad. Hay como un empeño en casi todos los personajes en crear un mundo más allá del mundo creado, más allá de Dios, como un reto a ese Dios, ¿no? Voy a crear una existencia. Y yo creo que esa es la frustración cuando, una vez más, con una vitrina delante, en el cuento del museo, la chica va y le ha movido los objetos, porque ella estaba creando una existencia, ella estaba creando un mundo en esa vitrina, ella estaba creando un mundo en esa incógnita de las visitas que hacía la persona a la que había encontrado infraganti, supuestamente. Y ella propone la creación de un nuevo mundo
cuando imita el acento de otra persona y es encontrada ella misma infraganti, ¿no? Yo no sé cómo lo ves, yo pensaba que el ancla a la realidad estaba justamente en la escritura y en la escritura, en la textualidad, en la escritura dentro de la escritura y en la comida. Pero se me cayó eso porque la chica que cuida la casa le prepara café a la fallecida y la ubica en algún momento en el mundo de los vivos cuando dice la única que recuerda las ollas completas es la muerte. Establece un diálogo con el mundo del más allá sin ser, o sea, dentro de un marco de lo real cotidiano. Dentro, porque es tu imaginación, es tu vida, ¿no? En tu cotidianidad tú hablas solo, tú dices, bueno, ella establece un diálogo con esa persona cuya existencia se empeña en revivir casi como este Frankenstein, pero sin parchearla, sino acudiendo a lo que fue, a donde estuvo, y finalmente dándole comida. La comida otra vez podía ser el ancla con la realidad, con el chico de la torre, y sin embargo encerrado no puede comer su falafel. La comida es el ancla con la realidad cuando se la llevan al que está encerrado, pobrecito, desintoxicándose, y sin embargo él ya tiene otra historia en la cabeza. Lejos de llevarlo a la realidad, la comida lo dispara porque no le calma las angustias de los celos, de todo lo que se ha imaginado. Y en el caso de la escritura, pues está clarísimo en un momento, otra vez en el cuento del museo, en el que ella dice, escribía solo inicios que no iba a ninguna parte. O ese manuscrito que escondido y guardado casualmente en la cocina, en un gabinete, curiosamente, de la cocina, tampoco va a ninguna parte. Estaba en la cocina, un manuscrito de un autor que además también era multilingüe, también trabajaba en varios idiomas, también pertenecía a geografías movidas. Y en el caso del personaje, tiene muy claro que ahí están sus verdaderos recuerdos. Dentro de ese gavetero que aparece en otro, de ese gavetero que es la memoria, esas gavetas que se abren, aquí hay una gaveta que el personaje sí identifica. Ese manuscrito tampoco trae por completo a la realidad, tampoco es ancla porque sale de la cocina y solo es leído por ella, recitado además por ella, de memoria. Entonces, el perímetro de la ameba, hablo del perímetro de la ameba porque la ameba puede vivir en una pecera perfectamente y puede pegarse de la pecera también, imaginémoslo, ¿no? Sin embargo, es una figura que, si bien tiene un límite, se está moviendo y es una figura gelatinosa que puedes penetrar. Y es lo que ocurre en cada uno de los cuentos de este libro tan completo de Liliana. Había hablado de Miguel Lorca, de Masada. Masada es, fíjense, por ejemplo, vivían en una burbuja de una burbuja. En otro cuento, Liliana apunta, el autor apunta, eran los desvíos de los desvíos. Todo eso rompe esos encierros que son a veces voluntarios, a veces involuntarios, incluyen a la memoria, no solo otra vez a los espacios físicos. Los encierros no son nada más, es decir, no hay nada más, no hay cárcel peor que la desmemoria. No hay cárcel peor que el olvido, no hay cárcel peor que el mismo, las adicciones, en este caso, al que quería dejar de fumar. Y todo eso tiene una ida y una vuelta constante, porque finalmente no sabremos si él logrará dejar de fumar. Es difícil saberlo, ¿no? Por eso creo que la del balancín, que aparece también otra vez en el autobús, como las preguntas que se hacían entre la que sí recordaba y la que no recordaba, como una pelota que iba y venía entre la desmemoria y la memoria, creo que es la más significativa, la que más peso tiene si yo tuviera que escoger para definir
la frontera de ese entrelugar que hay en estos cuentos. No sé cómo lo ves tú, Liliana. Sí, bueno, me encanta tu lectura desde el balancín y la conserva de coco, también dijiste, ¿no? Sí, claro. Porque no lo había pensado, la verdad, así, pero es cierto, hay cosas, ese ir y venir entre espacios, entre conversaciones que se escuchan, que se contestan, los diálogos, entre entre culturas, lenguas, estos son las preocupaciones que tengo cuando escribo. Y la conserva de coco también me encanta la idea porque dentro de todo también hay una conservación de alguna cosa o la propia conservación de los personajes que se están salvando y por eso se encierran cada uno o en una despensa o en una fortificación o lo que sea, que una conservación también como de la identidad, ¿no? Creo que no había pensado en ese cuento como que pudiera hablar sobre el resto de los cuentos. Pensaba más en el método romano para dejar de fumar como cuento que explica todos los demás, pero ahora que lo dices me maravilló tu lectura porque las dos cosas están allí, que son cosas que tienen que ver con, también eso, el encierro, que es la desmemoria, la incapacidad de recordar como una especie también de cárcel, pero también se recuerdan algunas cosas, también no es la total desmemoria, sino ese ir y venir, ¿no? Ese balancín todo el tiempo. Y aparte el balancín es una figura de mi infancia maturinesa clave, que yo tengo que decir que en Israel no hay petróleo, pero hay un solo lugar donde parece ser que hay un pozo mínimo del cual sale una gota de petróleo y está cerquísima de mi casa. Digo, wow, los balancines me persiguen. Hay un balancín que yo creo que es más simbólico que otra cosa. Entonces, bueno, los balancines me persiguen y me encanta tu lectura sobre los balancines y también sobre lo que decías de la mega, ¿no? Esa cosa que es múltiple, que está y no está, y el entrelugar también, la cita creo que es el lugar donde yo me encuentro todo el tiempo, ¿no? Como no estoy hablando ya ni como escritora, ni como nada, sino como persona, siempre me siento en ese entrelugar que en algún principio me parecía un poco incómodo, pero que cada vez le estoy encontrando más comodidad, ¿no? A ese sitio y a ese espacio, volviendo con lo que decía Karina, son esos espacios de estar y no estar, que alguien decía que la inmigración era tener una doble vida, ¿no? Una vida que tienes aquí, en tu país, donde estás, y otra vida tienes allá, en el país. Entonces esa doble vida, ese balance entre espacios, culturas, vidas, gente, amigos, lenguas, es mi situación también en el mundo y creo que se ve reflejado en esos cuentos porque quiera o no quiera, parece ser que veo el mundo desde allí. Tal vez tendría que intentar hacer un cuento más sensato y decir, bueno, el cuento, pero bueno, le he tomado el gusto también a ese entrelugar. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, que todo tiene su correspondencia. La conserva de coco tiene la conserva de dátiles. O sea, siempre hay un espejo de ese entrelugar, siempre, pero solo el balancín. Ese petróleo del que hablas, que se asume que está, si tú, en un balancín, está en el sótano de la torre. Cada uno de los cuentos corresponde a una imagen de un lado hacia el otro, de la vida hacia la muerte. Las arepas resecas, por ejemplo, con el champú a medio usar de la casa muerta, Chernóbil, y la referencia de las casas vivas, perdón.
Chernobyl y la referencia al libro de Miguel Otero Silva también. La intertextualidad responde también a esas cosas a lo largo del libro de cuentos. La verdad es que es muchísimo lo que se puede hablar del método rumano para dejar de fumar. Muchísimo y muchísimo lo que se puede escribir y lo que sé que se va a escribir. Bueno, súper agradecida con tu lectura y me maravilla totalmente. Y es algo que siempre pasa, que, bueno, que me ha pasado algunas veces que uno piensa en una cosa y no sabe. Yo digo, realmente uno sabe lo que está escribiendo. Entonces uno va por un lado. Hay cosas que nacen también del diálogo entre, y si hablamos de balancines, bueno, este balancín que es el diálogo entre el texto y el que lo lee, ¿no? Que abren otras puertas, otras imágenes y otras significaciones que a veces uno no lo había pensado, pero tal vez tendría que haberle puesto a todo el libro el nombre de ese cuento de un paisaje alpino. No, está perfecto. Sí. Y es un título maravilloso. Sí, es perfecto. Gracias. Sí, bueno, voy a aprovechar para hacer un par de mínimos comentarios. Ya Crina y Lena dijeron suficiente sobre el libro completo, y en efecto es un libro que podría dar para mucho, para un largo texto. Me gustaría más bien conversar con Liliana, más que hacer como un comentario como más largo. A mí me llamó mucho la atención el uso de la memoria, y lo han comentado ya algunos de ustedes, el tema de cómo la identidad depende de la memoria, y en muchos de los textos está este tema, y me parece que lo sé, que Liliana está muy consciente de haber trabajado con el tema del papel que juega la memoria en la construcción de las identidades. Porque en este libro hay personajes desplazados de muchas maneras, o sea, no es un desplazamiento solamente de inmigrantes, sino que hay desplazamientos de clase también, y desplazamientos que tienen que ver con el lugar en la sociedad también, ¿no? Y creo que la mayoría de estos personajes que se sienten desplazados acuden a la memoria para intentar de algún modo recomponer la identidad, una identidad que sienten que se les escapa. Entonces, mientras leía, pensando en ese tema, me preguntaba si hay mucho aquí de esta noción de posidentidad, en el sentido de que sabemos que las identidades no son fijas, que las identidades son maleables y se recomponen dependiendo de dónde estamos y de la situación en la que nos encontramos. Pero quería tal vez preguntarte o conversar contigo sobre el tema de cómo te sientes tú en términos de representar una identidad. Si te parece que la representación de la identidad es algo que ya no es necesario, o si lo que cuenta es representar la fragmentación de la identidad, que ese es realmente el tema, y no ese tema viejo de las identidades de las que hablábamos antes, digamos. Sí, bueno, totalmente lo fragmentario de la identidad. Yo creo que más por allí la cosa. Y en el libro hay memorias más bien falsas, incluso gente que se apropia de un objeto tradicional, de una cultura a la cual no pertenece, de una religión que no tiene, y dice, bueno, aquí ese objeto le construye a ella un recuerdo, le trae un recuerdo, y más bien diría que alinea un recuerdo, ¿no? Entonces consigue en un pasado un elemento en su pasado algún elemento para conectarlo con esa memoria falsa, que llamo yo memoria falsa. En otros cuentos están las mujeres esta señora anciana que recuerda con una memoria selectiva, que recuerda de pronto un evento de su vida en el que sí tuvo una vida
y sí fue una mujer interesante, no lo que era, lo que es en el momento del cuento. Entonces, pero que realmente uno no sabe si de verdad está, cómo creerle o no creerle. Entonces, el tema más bien de la memoria va por las memorias falseadas, memorias perdidas, memorias buscadas, memorias deterioradas, pero memorias desdibujadas, y el correlativo de la identidad, ¿no? Identidad falseada, identidad perdida, identidad buscada, identidad ya gastada. Y yo creo que esa es la relación que a mí me interesa más que hablar de una búsqueda de una identidad. Y ese es el problema que creo que tienen los personajes. Algunos personajes no son, por ejemplo, son personas, creo que también son personajes extranjeros para mí. O sea, hay un cuento en el que el protagonista es un muchacho que es hijo de ucranianos, yo no sé nada, no tengo nada que ver con esa cultura, y entonces me interesa entrar en ese personaje como entraría un actor, por ejemplo, y meterme en este personaje, porque es un personaje que yo siento que tiene algo que comunicar también para mi propia identidad y para mi propio problema identitario. Entonces, o por ejemplo, este señor viejo rumano que aparece en dos relatos. Bueno, a mí una persona que leyó el título del libro me preguntó, ¿sos rumana? Porque el que me lo preguntó era argentino. Y digo, no, pero me sentí una maravilla que me preguntaran si soy rumana. ¡Wow! Qué cosa maravillosa por esa necesidad que a veces tengo de meterme en otras identidades, ¿no? Que alguien me pregunte que soy rumana me parece la pregunta más fantástica que me puedan hacer, sobre todo con, con este físico tan tropical, pero bueno, la verdad que quién sabe. Pero bueno, más bien lo que me interesa es ese Frankenstein, ese carro Frankenstein que está armándose con muchas cosas, con muchos elementos de otras culturas, lenguas, identidades, religiones incluso, ¿por qué no? Eso me interesa muchísimo, me interesan esas memorias en las cuales no se puede confiar. Toda memoria es ficción, a fin de cuentas. Yo en mis primeros libros, yo creo que son los más memoriosos, en los que yo sí quería recordar cómo era Maturín, el Maturín de mi infancia, o cómo era Venezuela, la Venezuela de no sé, de mi juventud. Y sí hay algunas cosas. En este libro yo creo que hay más bien un desprendimiento. Bueno, si alguna imagen viene de allí, viene, y si las otras imágenes vienen de Israel, o de personajes ucranianos, rumanos, árabes, marroquíes, bueno, también son bienvenidas porque son parte de lo que quisiera, de donde estoy ahora y de lo que Dios estoy, no como físicamente, sino metafísicamente, algo así. No sé si... Sí, esa mezcla. Ajá. Sí, no, me parece fantástico la relación que haces entre memoria e identidades rotas, porque precisamente, y la idea de Frankenstein, retomando lo que decía Elena, porque precisamente vinculado con la identidad y la memoria está el tema de los idiomas, que está en casi todos los cuentos. Estamos muy conscientes de que hay una mezcla de idiomas, que hay personajes que están aprendiendo idiomas, personajes que están tratando de traducir de un idioma a otro, o interpretar en algunos casos, porque es una traducción simultánea, la idea de qué significa esto, o la misma idea de los letreros en las calles, ese vivir en un lenguaje en un idioma que no se maneja del todo o que se está aprendiendo, pero también vivir en una cultura que todavía no se descifra y que tal vez no se llegue nunca a descifrar. Me parece súper interesante porque entonces esto implica en muchos sentidos, si hacemos una extrapolación a cómo escribe un inmigrante escribe en situación de traducción y me gusta mucho que eso sea como una constante en casi todos los cuentos de tu libro, porque refleja mucho la relación con
con todo lo que hemos hablado, con el espacio, con el tiempo, con la memoria, sea falsa o no. Y la situación de traducción es también siempre una situación de incomodidad, es también una situación liminal, como decía Elena, de estar entre, ¿no? En ese entre lugar, porque entre idiomas también es un entre lugar. Entonces me gustaría que como que comentaras un poco cómo ves esta situación y cómo para ti, cómo esto contribuye a tu ficción. Sí, bueno, yo creo que ninguna literatura de inmigración puede evitar el tema del idioma. De hecho, si alguno lo evita y si yo leo un cuento o una novela o algo de un inmigrante en el que no esté eso, digo, a mí particularmente ya no me gusta. Yo me divierto mucho escribiendo pasándole mis propios problemas lingüísticos que he tenido a lo largo de 19, 20 años en Israel a los personajes, porque yo creo que da una riqueza y también me causa mucha gracia. La verdad que lo hago un poco riéndome porque son cosas que he vivido. Entonces, si hay una familia ucraniana que ha llegado a Israel y está entendiendo las cosas como pueden, hay mucho de mí también allí. Soy yo también cuando llegué a Israel entendiendo cosas como puedo. Pero esa entrelengua me fascina. Entonces yo siento que achacándole los problemas que he tenido lingüísticos a lo largo, como dije, a los personajes, como que les doy más veracidad, y hablan más de lo que yo quiero que hablen, que es bueno, volviendo al tema del entrelugar, de ese, ¿no? Incluso hablan de desmemoria, ¿no? Porque o sea, a veces la lengua también es memoria, y no solo, incluso de la forma más banal. O sea, si uno no tiene una buena memoria, a veces no recuerda, sobre todo en idiomas que no tienen nada que ver con las lenguas latinas, por ejemplo. Entonces, bueno, wow, tengo que acordarme que tal palabra que no tiene nada que ver con nada para mí, es la que tengo que usar y no otra que debería usar o qué sé yo. Entonces, hay una conexión memoria-lengua o las palabras que se van perdiendo también, ¿no? En ciertos personajes, palabras que no se recuerdan. En todos los personajes creo que en todo el cuento solo hay un personaje israelí que habla su lengua y, y no tiene ninguna complicación con este tema, pero tiene a la novia, a la ex, que es venezolana, que le manda unos mensajes con errores ortográficos y ella ahora está queriendo entender el judaísmo más que yo, que se ha creído ella, y ella está entendiéndolo mal también, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, en ese cuento es muy gracioso porque hay una parte que hago una disquisición sobre el nombre del personaje que me provocó. Yo no soy experta en hebreo, de conocer de dónde vienen las palabras. El hebreo es muy rico en esa cosa genética que yo desconozco porque mi hebreo es de uso. Y una persona que lo leyó aquí en Israel me dijo, wow, tú sí sabes tanto de hebreo. Yo digo, yo no sé nada, solo intuyo. Y me gustaba, y ni siquiera pregunté, me gusta también cuando hablo de una palabra en otro idioma, que sea de intuición, que incluso si está mal, no me interesa. Que alguien descubra que está mal, no me importa, porque para lo que yo quiero es que esa cosa defectuosa va bien. Hay un cuento, pero es un cuento viejo de mi libro Los Jardines de Salomón, el único cuento que ocurre en Israel, es el cuento que lleva el nombre, y en ese cuento dice el personaje que es árabe, o no sé, realmente ya no sé ni quién lo dice, pero dice, bueno, descubrieron el personaje árabe y el personaje de la chica israelí, que la palabra para decir buen apetito tenía la misma raíz, tanto en árabe como en hebreo. Bueno, eso es mentira, luego descubrí que era mentira. Y me encanta, me encantan esas cosas que no son, porque son parte de mi situación en el mundo, ¿no? Yo estoy inventando también una propia lengua en la que las cosas, que me tengo que explicar las cosas a mí misma, y todo el tiempo estoy explicándomelas. A veces tengo o sea, acierto, tengo un acierto, a veces no. Entonces, con el nombre del personaje de israelí de este libro, alguien me dijo, wow, qué conocimiento de la lengua. Filología falsas.
y no tenía ningún conocimiento de la lengua, solo seguí una intuición. Y fue bien. Bueno, en otro cuento de los Jardines de Salomón, bueno, seguí una intuición y me fue fatal. Pero me gusta que incluso si alguien buscara, bueno, la raíz de esta palabra en hebreo, en árabe, y alguien se pusiera muy puntillista y encontrara que no, bueno, va a encontrar lo que a mí me gusta, que es esa cosa que no está, ese balancín entre lenguas. Sí. Y eso nos lleva al humor, que creo que todos hemos tocado de algún modo, pero que hace falta tal vez puntualizar que creo que la mayoría de estos textos son textos muy humorísticos, tienen, si En su no, forma, sí. sí, y tienen como guiños que tienen que ver con cierta burla a los personajes o cierta mirada desde el narrador que hace que los personajes se sientan cómicos. Por supuesto, tú estás consciente de eso, pero me gustaría que comentaras un poco qué papel tiene el humor en tu narrativa. Bueno, el humor es como una válvula de escape. A veces el cuento está muy serio y en el final hay una cosa que me causa, pongo algo que me da mucha risa a mí, tal vez no, yo no sé realmente si los lectores se van a reír con la misma intensidad que yo me río, pero para mí en un cuento que viene muy denso, muy dramático, que una imagen saque del dramatismo y de risa, a mí me funciona para recordarme a mí misma que no es eso lo que yo que la vida también es ese balancín entre sentimientos, ¿no? Hay humor y hay cosas terribles y yo creo que en estos cuentos yo me reí al final con los finales muchas veces, ¿no? Yo creo que la cosa de humor está hacia el final, pero puede ser que me equivoque y alguien se ría desde el inicio o que no se ríe ni siquiera al final. Algún lector puede no reírse, pero yo siempre me reí al final, porque el que se ríe de último ríe mejor. Pero sí, yo creo que el humor salva de que el cuento o de cualquier narrativa se convierta en una cosa, un plomo, que no es lo que yo quiero escribir. Yo no quiero escribir lo que quisiera escribir, no sé si lo logro. Son cuentos que fluctúan en muchos estados de ánimo, que son tristes y son graciosos, que son verdaderos y son mentiras también, que tienen algo de mí pero no tienen. O sea, que hay personajes en los que son disfraces de mí misma y hay otros en los que no estoy ni siquiera en una... O sea, que es esa fluctuación de cosas, era mi intención. Y creo que el humor también porque uno escribe como es también. Yo siempre estoy riéndome de las cosas más terribles que me pasan y, y digo, cuando me pongo nerviosa, mientras más nerviosa estoy, más graciosa me pongo, entonces más humorística. Y hay gente que no lo entiende. Yo creo que el humor es hay gente que no entiende por qué está echando un chiste en este momento. Pero es un poco para soltar esa formalidad, porque esa solemnidad que a mí no me interesa. A mí no me interesa una literatura solemne para nada. O sea, cuando siento que hay rebuscamientos de imágenes, de sentimientos, ya digo, esto no es para mí. Y a veces caigo, porque inevitablemente los temas que me gusta tocar, a veces tienen una solemnidad. La desmemoria, la no pertenencia, son muy solemnes, entonces trato de conseguirle alguna cosa graciosa. Y el humor viene por el lenguaje muchas veces. Yo creo que los personajes, cuando se pierden en los lenguajes, por ahí viene la cosa graciosa también, creo yo. Sí, no, me parece que ese es un perfecto lugar para terminar esta conversación contigo, porque como bien dices, el que ríe de último ríe mejor, y es un buen momento para cerrar y para agradecerle a Crina, a Lena, que estuvieran acompañándonos y por supuesto agradecerte a ti, Liliana, por ese libro fantástico que estoy segura de que va a tener muchísimos lectores y muy buena acogida en el público. Y agradecerte a ti, Raquel, también, por favor. Un agradecimiento enorme para ustedes, escritoras que admiro muchísimo y a quienes leo con mucha atención. Gracias por sus palabras y
Y bueno, y gracias a todos los que nos verán, y gracias también a Gladys Mendía y a LP5 por la edición del libro, y gracias también a todos. Quisiera dar un agradecimiento especial también a mi hija, que hizo las ilustraciones del libro. De verdad que es la primera vez que trabajamos algo juntas y fue magnífico. Yo quiero seguir haciendo cosas con ella. Yo no sé si ella quiere seguir haciendo cosas conmigo. Vamos a ver. Ojalá, ojalá así sea. Ok, entonces solo quiero añadir que un libro sobre el cual se puede hablar tanto es literatura auténtica y va a gustar. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, les invitamos a que compren el libro, lo lean y lo comenten, que se va a encontrar muy pronto y lo van a disfrutar. Bueno, gracias nuevamente.